Ángela Sala. Bueno, eh, seguimos con... Qué tremendo lo del Papa, porque genera decepción tras decepción, y en este caso hablamos particularmente de Ucrania. Eh, Ucrania endurece sus reclamos a Francisco. El Papa condenó el presunto atentado en el que murió la hija de uno de los hombres fuertes del Kremlin. Y bueno, ustedes saben que Rusia, Putin, está acusando a Ucrania de haber sido, a los servicios de inteligencia ucranianos, de haber perpetrado este atentado. A ver, me parece que es tan repudiable el atentado como el asesinato de civiles en Ucrania, por parte de Rusia. El Papa es una enorme decepción para muchísima gente. En mi caso, debo decir, yo me he decepcionado de él apenas asumió, pero bueno, Claro. hace Bueno, muchos vos años. sabés que conozco mucha gente que siempre ha sido católica, apostólica romana, que ha tenido un gran, que ha estado muchos años ligada a la iglesia, no solo desde la vocación sacerdotal, hablo en general, desde Sí, sí. civiles, Laicos eh, consagrados, laicos laicos, consagrados, sí. no sé, diáconos y demás, que están muy alejados de la iglesia a partir de la llegada de Francisco por sus declaraciones, no solo con cierta relación política, sabemos que la máxima autoridad de la iglesia nunca habla fuera de la política, es el presidente del Vaticano, por decirlo de una manera, y no solo es por sus declaraciones con cierta relación política, sino esto, ¿no? Esta falta de humanidad para con algunos grupos, para con algunas sociedades, países y demás, en las que termina marcando una postura política y una posición política, pero esto ha alejado a muchísima gente. Mira, conozco gente que iba a misa todos los días y ha dejado de hacerlo por esta relación extraña que mantienen con el jefe de la iglesia. Sí, lo de Francisco es totalmente llamativo porque a ver, vuelvo a decir que la misericordia y la piedad eh, son virtudes, si querés, que debe tener cualquier cristiano, pero no solo es con los victimarios, sino fundamentalmente con las víctimas. Entonces, a mí me parece que ahí hay una interpretación bastante interesada desde lo político del Papa Francisco en relación a las cosas que pasan en distintos lugares del mundo. No es solo, en este caso, Ucrania, es Argentina, es Nicaragua, es Cuba. eh, una mirada absolutamente sesgada, repito, ideológica. Pero bueno, a lo mejor tenía que llegar un peronista al Vaticano para destrozar el Vaticano. ¿Por qué no? No, porque ellos destrozan todo. Destrozaron a la Argentina, país más rico imposible, la destrozaron a la Argentina. Bueno, el Vaticano tiene, la iglesia tiene 2000 y pico de años, la única manera era que llegue un peronista. Y llegó el peronista. Pero bueno, yo sí creí que Bergoglio podía ser revolucionario dentro de la iglesia. La verdad que me alegré mucho cuando lo designaron papa. ¿Quién no vio tu video llorando? De hecho, yo soy de, bueno, devota de San Antonio. Le había rezado a San Antonio para que Bergoglio sea elegido, pero a los Porque los meses, latinoamericanos sí, tenían la sensación de a ver, no sé cómo explicarlo, pero había como una necesidad de que por fin alguien que nos entendiera desde lo religioso, digamos, la Iglesia Católica idiosincrasia, formas, argentina y latinoamericana tuviera por claro. primera vez en la historia un representante en la cabeza, digamos, de la Iglesia Católica. Sabemos que además todo esto fue un movimiento político, en su momento contábamos quiénes habían apoyado, quiénes habían hecho el movimiento para que llegara finalmente un latinoamericano. Los mismos que lo pusieron ahí, pocos meses después también empezaron a darse vuelta y a sentir que en realidad no habían hecho la mejor elección, que dentro de los latinoamericanos podría haber sido otro. Para los argentinos marcaba un antes y un después tener un papa, pero la poca incidencia en cuestiones centrales para la iglesia y el excesivo enfrentamiento político ha marcado un antes y un después para la iglesia católica y sobre todo para mucha gente de fe, especialmente los argentinos. Algunos ya conocían y sabían cómo era Bergoglio y otros, muchos, nos desayunamos con Bergoglio a partir de su papado.
Me parece que esto ha hecho que en realidad todo lo que esperaban los latinoamericanos católicos de un papa proveniente de nuestra región, hoy estén como decepcionados en muchas cosas. No creo que haya librado batallas muy importantes como pudo haber marcado hasta el propio Benedicto, que era bastante más frío y qué sé yo. Sí, mucho más ortodoxo Sí, además. y bueno, ni hablar de Juan Pablo II. Bueno, qué sé yo, no sé qué decirles, chicos. Yo creo que la fe cristiana pasa por cada uno. Por supuesto, somos miembros de una iglesia. em, no sé si el Espíritu Santo se puede equivocar, pero yo estaría cuestionando al Espíritu Santo. Te estás metiendo en un lugar complejo, Agustín. La elección de un papa es siempre política. Nunca se Siempre. olviden de eso, Sí, tal cual. porque la iglesia de los hombres es política. Entonces, lo de Bergoglio es una enorme decepción para quienes esperaban mucho. A ver, esperaban de él empatía, comprensión, ecumenismo, digamos, ¿no? Y no lo hubo. Bergoglio es perdón, es sí, puerta de hierro. Bergoglio es, em, digamos, un peronista, eh, no es dogmático, es pragmático, pero no deja de ser peronista, como Pichetto. Viste que al final se le ven los hilos. Así son. Eh, yo no me decepcioné de Bergoglio hace 15 minutos, yo tuve la enorme decepción de Bergoglio a poco tiempo de haber asumido el papado. Y tuve sola también criticando a Bergoglio, cuando nadie lo criticaba y todos lo aplaudían y todos lo querían ir a ver y querían la bendición y no sé qué, ¿no? Pero bueno, yo no comparto esto que también describió Ana en relación a la enorme tarea que lleva adelante desde lo político y encima con sesgo ideológico, Claro. ¿no? Podemos decir, bueno, mira, hace una enorme tarea política, pero para mejorar la humanidad, no, 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 él profundiza grietas Claro. y profundiza esas situaciones Bueno, que no debiera ser. la más dura y concreta es la de Rusia y Ucrania. Ucrania. Digo, después de muchos años hay una guerra de semejante envergadura y el Papa no se ha pronunciado. Intenta de poner paños fríos, pero siempre sin nombrarlo apoya a Putin y al régimen ruso. Y nunca a favor de los ucranianos, como si los ucranianos que no tienen poder, me refiero al común, tuvieran la culpa alguna de lo que está ocurriendo, al igual que el ruso común, porque tampoco le quiero caer a toda Rusia, son decisiones de las cabezas políticas, pero él nunca se pronunció a favor de los derechos humanos, de la muerte, de la Ahí gente que está está. ahí. No, Claro, claro, eso es lo grave de esta nunca situación. jamás tuvo un acompañamiento. Me imagino que los católicos ucranianos deben tener una desazón tremenda, porque cuando vos sos una persona de fe, independientemente de la iglesia que seas, esperas que tu pastor o quien guía a tu iglesia te acompañe en los momentos de dolor, como puede ser en este caso una guerra, donde familias enteras están destrozadas, que debieron huir de sus países y de repente te encontrás con la nada misma. Tal cual. Bueno, eh, esta enorme decepción es compartida por muchos en el mundo. Y vos sabés que el otro día hablaban de si el Papa sabía o no sabía lo que hacía Cristina, lo que no sé qué, lo que hacía. Yo pregunto siempre Milagro a María Ángela Sala, ¿sabía el Papa o no sabía? Porque la recibió 2 veces, le mandó un rosario, le mandó una carta, digo, eh, y yo siempre dije que la Iglesia Católica tiene el mejor servicio de inteligencia del mundo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Mira, recién hice una afirmación un poco polémica y te dije, la Iglesia de los hombres está gobernada por hombres y es pura política. A ver, la confesión, que es un elemento fundamental de nuestra fe cristiana, en verdad le da al cura un poder que no tiene nadie más en el mundo, ¿sí?
El cura del pueblo, de la ciudad del barrio, conoce los secretos de todos y cada uno de los que integran su comunidad por lo menos. Es un sacramento que no tiene otra cosa que un origen político. Era espionaje, ¿me explico? A ver, los papas no fueron siempre lo que uno ve. Los papas tuvieron hijos, nietos, bisnietos, todo lo demás. Digo, los Medici y todos esos eran el poder. Si ustedes ven la serie de Isabel la Católica y Fernando, van a ver que Fernando tiene hijos extramatrimoniales y uno de ellos es designado cardenal cuando tiene 5 o 6 años. De nuevo, y uno de ellos es designado cardenal cuando tiene 5 o 6 años, porque en realidad esto de que no tenían hijos, tenían todo, era un descontrol la iglesia de los hombres, de nuevo. La confesión se impone como sacramento, como una cuestión política para saber de traidores. Entonces, de nuevo, por eso la estructura de la iglesia es tan impresionante desde el punto de vista político, es impresionante. Por eso se dice que la iglesia tiene el servicio de inteligencia más grande y más eficiente del mundo. Porque cada cura sabe lo que le ha pasado y los pecados, entre comillas, que ha cometido cada uno de los que integran su comunidad. Esto se usa políticamente, aunque ustedes no lo crean, y se usó políticamente. Entonces cuando te dicen, es posible que el Papa no sepa, es mentira. Es mentira. Es posible que el obispo no sepa, es mentira. Es posible que el episcopado argentino y el nuncio apostólico no sepan, es mentira. Es posible que Bergoglio no sepa, es mentira. ¿Entendés? Por lo tanto, no exculpemos a Bergoglio, ni al nuncio, ni al episcopado nacional, ni a los obispos de cosas donde tendrían que haber actuado. Si no actuaron fue por algún interés, o político o económico. Yo creo en Dios, soy católica, soy cristiana, voy a misa, todo lo que quieran, pero descreo de muchos de esos hombres que constituyen la iglesia. Porque son hombres, tienen debilidades, y porque constituyen una organización, no deja de ser una organización política, ¿sí? Política. El otro día charlábamos acá en mi casa sobre algunos curas con muertes dudosas. ¿Qué pasaron acá? En nuestra provincia. Claro. Porque el poder es el poder, ¿sí? Acá murieron 2 curas, no voy a dar ni nombre, ni fecha, ni nada, cercanos a mi familia, que, la muerte fue dudosa. Por no decir que los mataron, digamos, pero bueno, le vamos a poner muerte dudosa, que jamás se investigó, jamás se investigó. Por poder, solo por poder. En fin, 11 de la mañana, 27 minutos en toda la República Argentina.